Bueno, chicos, entonces, con base en las diapositivas que ya les envié sobre los compuestos orgánicos, entonces vimos de que los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que están conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, cantidades pequeñas de azufre, de nitrógeno y de fósforo, ¿sí? Pero básicamente estos compuestos orgánicos, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran en la naturaleza, ¿sí? Forman parte de los organismos que fueron vivos o que son vivos, ¿sí? Organismos vivos, ¿sí? Y eh, son aquellos compuestos que conforman básicamente el petróleo, el gas natural, el carbón mineral y básicamente esa es la estructura de los compuestos orgánicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Entonces, como vieron ustedes, todo lo que es la industria química del carbono, la industria química del petróleo, la industria química del carbón está girando en torno a la química orgánica, que es básicamente la despensa mayor, ¿sí? Y fíjense que dentro de nuestro organismo, nosotros somos básicamente compuestos, estamos hechos básicamente de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, pequeñas cantidades de aluminio, calcio, magnesio, sodio, hierro, potasio, sí, que son los elementos menores, ¿sí? Pero la química orgánica básicamente está fundamentada en el átomo de carbono. Entonces, como aparece en las diapositivas, el átomo de carbono, eh, la estructura del átomo, ¿sí? Como lo vimos en séptimo, ¿sí? Entonces la estructura del átomo de carbono contiene 6 protones, 6 neutrones básicamente, 2 electrones en el primer nivel y 4 electrones en el segundo nivel, ¿sí? En el estado natural, ¿sí? Esta sería la configuración electrónica planetaria, pero en estado natural, la configuración electrónica por niveles y subniveles, ¿sí? Entonces tenemos que en el nivel 1, subnivel 2, hay 2 electrones, ¿sí? Tenemos el primer orbital S, donde los electrones están eh, orientados por flechas hacia la parte superior e inferior, eh, dando la orientación de los electrones en su movimiento interno dentro del átomo, ¿sí? Entonces, en su estado natural, entonces tiene 2 electrones en el segundo nivel para el primer orbital y un electrón para PX, un electrón para PY, y la órbita de PZ está sin electrones. Entonces, cuando se le aplica energía a este átomo de carbono, entonces se genera un estado excitado del carbono, ¿sí? Donde el electrón del 2s pasa a PZ, ¿sí? Y ahí es donde viene la magia de la estructura del carbono. Entonces, de esta manera, cuando el carbono se empieza a presentar en estado excitado, permite que se desarrollen una cantidad de reacciones químicas en donde podemos tener aproximadamente 500.000 diferentes formas de combinación del carbono, ¿sí? Por eso es que se tuvo que generar lo que es la química orgánica, o sea, la química especializada en eh, la, el estudio del átomo de carbono. Bueno, entonces fíjense que vamos a trabajar con este estado excitado a partir de ahora, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar con las series homólogas, ¿sí? Una serie homóloga, una secuencia de moléculas que se encadenan
con átomos de carbono, ¿sí? Para producir diferentes compuestos orgánicos, ¿sí? Y esta serie homóloga con la que vamos a empezar son los alcanos, que obedece a la fórmula general CnH2n más 2, ¿sí? Entonces, la molécula más pequeña de todos los compuestos de los carbonos y de los alcanos es el metano, ¿sí? Entonces, ¿qué representa esta N en la fórmula general de los alcanos? Entonces representa el número de carbonos, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero identificar cuántos carbonos y cuántos hidrógenos tiene esa molécula, entonces yo reemplazo N en la cantidad de átomos y puedo hallar la fórmula molecular de ese compuesto orgánico, de esa serie homóloga de compuesto orgánico, ¿sí? Entonces, voy a identificar cómo es la fórmula molecular del metano, que es el átomo, que es la molécula más pequeña de los compuestos orgánicos. Entonces, C1, H2 por 1 más 2, ¿sí? Entonces, ¿esto qué me da? C1, que es un carbono, ¿sí? 2 por 1, 2, más 2, 4. Entonces sería CH4. Entonces, esta es la fórmula molecular, ¿sí? Que muestra la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que conforman la molécula. Entonces tengo un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. ¿Cómo está estructurada la molécula? Entonces aquí viene la fórmula estructural, ¿sí? De la molécula. Entonces un carbono unido a 4 átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces esta es la configuración electrónica y la estructura de la molécula del metano, ¿sí? Los 4 primeros elementos de las series homólogas, entonces son las que nos tenemos que aprender, que es metano, etano, propano, butano, ¿sí? Después de ahí empezamos a mencionarlas con el número de átomos que contiene la molécula. Entonces, por ejemplo, 5 átomos pentano, 6 átomos hexano, 7 átomos heptano, 8 átomos octano, 9 átomos nonano y 10 átomos decano. Entonces, metano, etano, propano, butano, ¿sí? Y de ahí en adelante el número de átomos. Bueno, entonces, fíjense que entonces la fórmula estructural me quedaría de esta manera para el metano, ¿sí? Después el etano, ¿sí? Que tendría 2 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, la cantidad de hidrógeno sería 2 por 2 más 2. Entonces, 2 por 2, 4 más 2, 6. Entonces, la fórmula molecular para el etano, que es la siguiente molécula de la serie homóloga de los alcanos, ¿sí? Entonces, la fórmula estructural sería 2 átomos de carbono unido a 6 átomos de hidrógeno, ¿sí? En enlaces sencillos. Ojo, esa es una de las características fundamentales de la serie homóloga de los alcanos. Enlaces sencillos. Carbono, carbono, carbono y carbono, hidrógeno. Bueno, ahora para la tercera molécula, la molécula que contiene 3 átomos de carbono, ¿sí? Entonces C3, H2 por 3 más 2. 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces sería C3H8. Entonces tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono unido a 8 átomos de hidrógeno, ¿sí? En enlaces sencillos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. C3H8, ¿sí? Esta se llamaría propano, ¿sí? Esta se llamaría propano. Bueno, entonces ustedes me hacen el favor
y me van a hacer la molécula de pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano, o sea, hasta el carbono 10, ¿vale? Entonces, esa es la tarea que queda pendiente a partir de hoy. Bueno, chicos,